Ya habían pasado 9 meses desde que vi a la criatura por el reflejo, me había empezado a acostumbrar a la silueta de aquella cosa, de hecho ya le había inventado un nombre para dirigirme a él cada vez que hablaba de él con alguien. Claro que no lo tomaban en serio cuando decía no pude dormir por culpa de Arrowbones, ese era su nombre, Arrowbones. Conforme me fui acostumbrando a su presencia empecé a desarrollar teorías de por qué me seguía. Una se basaba en la idea religiosa del ángel guardián, pero no concordaba, porque el dibujo sería tan preciso con el ángel, y porque lo notaría hasta ahora, además de que no había podido ver otro igual en ningún lado. Otra teoría apuntaba a que se trataba de un alienígena, pero siendo sincera, en serio un alien se centraría solo en investigarme a mí. Y la que más me preocupaba y por desgracia la más acertada de todas, un espíritu, o demonio puesto a que solo me sigue a mí y nadie más puede verlo, tal vez despertado por mi actividad en aquella casa, y para colmo, siempre se pone sobre el árbol de siempre como si le perteneciera, ya que no he visto a otro animal subir ahí, ni siquiera a un insecto, pero lo peor es que me parecía que cada vez que me asomaba por la ventana la cosa se iba cada vez más lento, como si ya no le preocupara tanto que lo viera. Ya había pasado 1 año y medio, todo eso de Aborons comenzaba a parecerme normal, o al menos ya no era tan aterrador como en un principio, pero cuando comenzaba a pensar que Aborons no era nada amenazante para mi salud, comenzó a ponerse más extraño y perturbador de lo que había imaginado. Una noche cuando me dirigía a mi cama para dormir volteé hacia la ventana por casualidad, a la ventana de mi cuarto por cuestión inercia, y entonces lo volví a ver, pero esta vez sin usar los reflejos, lo directamente, y él me miró a mí, y a pesar de haberse dado cuenta de que lo estaba viendo no se fue, solo se quedó ahí. Sentí tanto miedo que me quedé ahí sin hacer nada, no podía moverme, se sentía horrible el hecho de sentirme indefensa frente a esa cosa. Luego de un rato sentí como las piernas me temblaban y supe que mi cuerpo ya comenzaba a reaccionar de nuevo, y me dirigí a mi cama lentamente para no llamar la atención precipitada de Aborons. Jamás pensé que fuese posible, ahora podía verlo con mis propios ojos, era como una pesadilla que no terminaba y cada vez empeoraba sin parar. No pasó mucho tiempo antes de darme cuenta que cada vez estaba más cerca de la ventana, inclinándose muy lentamente para poder verme mejor. El tercer año, sin duda el que me convenció de que esa cosa no era más que un problema que no podía solucionar, estaba volviendo a perder el temor a esa criatura más lentamente que la ocasión anterior. Procuraba cerrar las cortinas en la tarde para así no tener que ver a Aborons en la noche. Todo iba como antes, sentía que estaba atrapada en momentos, pero recordaba que él no me haría daño y sentía un poco de alivio, pero cuando empezó el verdadero terror fue unos días después, de que una noche mientras estaba a punto de dormir escuché un ruido muy fuerte en la ventana. Levanté un poco la cabeza para ver, solo fue por inercia, jamás me imaginé lo que vería. La silueta de Aborons estaba pegada a la ventana, con las manos pegadas al frágil cristal. Claro, solo se veía la sombra, pero eso bastó para que no pudiera dormir por causa de estar atenta a lo que fuese su siguiente movimiento. Tal vez era por el hecho de que cerraba las cortinas la razón por la que hizo eso. Probablemente no. Una mañana desperté con la sensación de ser observada, era muy usual, pero en esa ocasión sentí más miedo de lo habitual. Me levanté deprisa y tratando de no hacer ningún ruido, me asomé hacia las escaleras con mucha cautela, y pude ver que la puerta estaba abierta, y había marcas en el piso de madera. Era como si un martillo hubiese golpeado con fuerza la superficie haciendo un patrón de pisadas. Pero lo más aterrador es que tenían la forma de las patas de Aborons. El horror me invadió, y no pude evitar lanzar un suspiro agitado. Eso bastó para avisar a Aborons que ya había despertado, e irse sin dejar algún rastro de su paradero. Lo sé porque en menos de 2 segundos de haber hecho el suspiro, escuché como algo aleteaba, como una paloma, pero con un sonido más intenso con el que despegó por la ventana. Ahora ya sabía que no solo me observaba sino que también podía entrar a lo que consideraba mi único refugio. En una ocasión, desarrollé un segundo plan, esta vez era para ver lo que hacía en la casa,
Primero fingí dormir para que dejara de observarme. Cuando se fue escuché cómo se abría la puerta de la entrada principal con cautela, esa fue la señal. Me volví a levantar con cuidado, y salí por la ventana. Sabía que si bajaba por la escalera me vería. Acomodé un montón de almohadas en mi cama, para distraerlo solo en caso de que fuera a verme. Bajé lentamente con unas enredaderas que había bajo mi ventana, y fui directo al sótano, que había dejado abierto previamente para no hacer tanto ruido. Me asomé por la puerta de que llevaba al interior de la casa para observar lo que hacía. Fue aterrador cuando vi que abría una puerta que parecía parte de la pared. Me fijé bien cuál era el lugar exacto donde abrió la puerta. Eso no fue lo aterrador era lo que creía haber visto ahí. Era una habitación que tenía muchos símbolos. No pasó mucho hasta que la cosa comenzó a dirigir su mirada hacia el lugar donde me ocultaba. Retrocedí rápidamente sin hacer mucho ruido, y volví a mi habitación por donde había llegado. Él llegó pocos segundos después, y luego se marchó. Al amanecer fui corriendo a ver lo que tenía en esa habitación. Al llegar ahí tuve que forzar la puerta para entrar. Lo que vi no fue por mucho lo que me esperaba. Había inscripciones de aspecto muy extraño. Pude reconocer algunas letras y las busqué en internet. Me encontré con un idioma muerto, por así decirlo. Se trataba de un idioma bastante antiguo. Escribí ahí mismo lo poco que había anotado. Fue difícil al no disponer de un teclado que no poseía esas letras. Las puse en un traductor, y decía más o menos esto: para evitar que los espíritus oscuros ya asientes. El símbolo de la protección asistirá para detenerlos. El oscuro Malekus persistirá durante generaciones. No entendí muy bien lo que significaba, pero algo sabía, era que esos símbolos eran para proteger a las personas que vivían ahí. Tal vez el dibujo en la pared era también otro de esos símbolos. Fui a revisar más detenidamente los símbolos. Me di cuenta de que alguien los había estado borrando. ¿Quién más que Aboros podría ser el culpable? Después fui a ver el dibujo de aquella pared donde vi por primera vez a Aboros. Me di cuenta de que estaba dibujado de diferente manera a los símbolos. Sin darme cuenta ya había anochecido. Aboros estaba por llegar. Decidí esconderme detrás del librero que ocultaba el dibujo. No pasó ni un minuto antes de que Arobos comenzara a buscarme desesperadamente. Al hacerme para atrás por el miedo a que me encontrara Rose el dibujo de la pared, cuando lo hice escuché que Aboros se detuvo y se dirigió hacia el librero donde estaba escondida. Pude escapar yéndome rápidamente. Cuando escuché que se detuvo, me escondí en la cocina. En un instante, eso me hizo pensar que aquel dibujo no era para protegerme, sino que Aboros tenía una especie de conexión con ese dibujo. Antes de que Aboros moviera el librero, se detuvo, y se dirigió de nuevo a aquella habitación. Tuve que pasar ahí la noche. Al despertar sabía que debía informarme más acerca de esos símbolos. Pasé mucho tiempo averiguando qué tipo de símbolos eran. Cuando encontré los que más se parecían me di cuenta de que los que estaban en la habitación eran sellos y el de la pared era una invocación. Según decía el segundo, había varios tipos de invocación, pero el que me resultó más acertado a lo que me pasaba decía otro tipo de invocación. Es la que se realiza utilizando a un ser humano del que el ser se pueda nutrir, ya sea por emociones negativas o por realización voluntaria. Las emociones negativas pueden ser temor, envidia, enojo, tristeza, odio, avaricia, entre otros derivados. Por fin lo había entendido. Aboros se liberó cuando entré a la casa, pues cuando había llegado todavía sentía resentimiento hacia mis tutores. Eso explicaría por qué logró liberarse y por qué no lo podía ver antes. Después se dedicó a estar lo más cerca de mí que pudiera, y de esta manera provocándome temor. Ahora sabía que lo que tenía que hacer para liberarme de Aboros, tenía que borrar el dibujo en la pared. Sin embargo, él desaparecería después de unas horas, dependiendo de cuán tan fuerte se había vuelto. Lo borré a primera hora de la mañana,
Poco después de que se había ido, sabía muy bien lo que vendría, él se había dado cuenta cuando toque el dibujo, entonces también se daría cuenta de que lo había borrado. Apenas lo hice escuché una especie de grito chirriante que provenía del árbol que se encontraba al lado de la casa, era él, jamás lo había escuchado hacer ningún ruido pero aún así sabía que era él, corrí de inmediato, pues ya sabía que esta vez no tendría ninguna misericordia, abrió la puerta con tal fuerza que la destrozó, comenzó a buscarme con una ira tan grande que por donde pasaba dejaba agujeros en el piso, destrozó muebles, el techo, las cortinas, todo, me buscó en el primer piso, en el segundo, en el ático, en el sótano, ya habían pasado 4 aterradoras horas de destrucción y desesperación, entonces fue cuando se detuvo, dirigió su mirada hacia donde me encontraba escondida, era la habitación que tenía los símbolos, se dirigió lentamente hacia la habitación donde estaba escondida, ¿está seguro de que allí estaba yo? Me alejé lo más que pude de la puerta, y traté de esconderme en una esquina oscura, no había muebles ni nada en donde refugiarme, solo me quedaba la esperanza de que no me notara en la oscuridad, abrió lentamente la puerta, con sus largos y afilados dedos, el chirrido que hacía la puerta era insoportable, parecía que pasaban los minutos muy lentamente, él lo hacía de esa manera porque sabía que me estaba atormentando, finalmente abrió la puerta y su silueta se reflejaba en el piso por la luz que llegaba de fuera de la habitación, cerró la puerta esta vez no tan lento, con la poca luz que entraba por debajo de la puerta podía ver la sombra de sus pies que cada vez estaban más cerca, comencé a moverme hacia el otro lado de la habitación, pero él se seguía acercando directamente a mí, con un sentimiento de burla, pues él y yo sabíamos que no había forma de que pudiera escapar. Pero entonces, sentí un gran palo de acero que se encontraba detrás de mí, lo tomé sin preocuparme a que me escuchara y corrí hacia él, lo golpeé con el palo en el cuello y salí corriendo de la habitación, su confianza fue la que no le permitió asimilar mi reacción y por tanto no supo cuándo ni cómo defenderse, sabía que eso no lo detendría por mucho tiempo, escapé de la casa corriendo con todas mis fuerzas para que no me alcanzara, antes de darme cuenta ya estaba a punto de caer al lago que estaba frente a la casa, resbalé y caí en su interior. Cuando estaba a punto de salir, vi a través del agua que Aboros había comenzado a volar para ver a qué dirección huido, mejor me quedé escondida bajo el agua, Aboros se fue a buscarme al bosque que no se encontraba muy lejos de la casa, volví a entrar a la casa para sacar todo lo que pudiera de ahí a menos algo de dinero para poder irme a otro lugar a vivir, y solo por curiosidad volví a la habitación de los símbolos para ver qué clase de tubo me había servido para salvar mi vida, era un bastón muy viejo que perteneció a un tal, señor Patrick. Recuerdo haber visto una licencia de psicólogo con su nombre en una placa, tomé el bastón, y me fui, en la salida, pude ver que Aboros estaba en la entrada, viéndome, con esos penetrantes ojos negros, levantó su mano para alcanzarme, y luego la bajó lentamente, ya no tenía fuerzas, y solo se quedó ahí, viéndome a mí con una mirada pasiva, y yo a él de la misma manera, de nuevo ambos sabíamos lo que el otro pensaba, sabíamos que esto había terminado, él solo bajó la mirada al bastón y luego comenzó a desintegrarse, como un papel que se quemaba lentamente, por alguna razón sentí como si hubiese perdido a un amigo, miré hacia el interior de la casa por última vez, se veía igual que la primera vez que había entrado ahí y por último, dirigí mi mirada al lugar donde había comenzado todo, al lugar donde estaba, el dibujo en la pared. Aquí termina este creepypasta, espero que les hayase agradado. A mí no me gustó. ¿Quién dijo eso? Ajá, fuiste tú Wolverine, no es así. Muere. Eso les pasa a quienes no les parece lo que hago. No, idiota, no fue Wolverine quien dijo eso, fui yo. Oh Dios mío, Wesker, sigues vivo pero ¿cómo? Pues no gracias a ti tarado, me las arreglé para tener que vencer a Ganon, cosa que no he hecho aún, esto es parte del plan. ¿Plan? ¿Cuál plan?
Pobre inocente Wade, creo que tendré que explicártelo, todo fue parte de mi plan maestro. Primero, fingiría mi muerte, luego, Cabecilla te enviaría para tomar mi lugar tras mi falsa muerte para que cumplieras con el objetivo de la misión. Después yo saldría de entre las llamas y te contrataría para acabar con Ganondorf, no sin antes decirte que estaba muy débil. Sabía que serías lo suficientemente estúpido para enviarlo conmigo diciéndole de mi estado actual. Finalmente, yo lo haría liberar todo su poder haciéndolo enfurecer, al mismo tiempo que yo liberaría el mío. Tras esto se lanzaría a salvar a sus amigos utilizando igualmente su poder al máximo, aunque eso no lo puedes ver desde aquí. Y para terminar, bueno, ya verás, creo que los vas a necesitar. ¿Pero qué mierda acaba de pasar? De nuevo creo que tendré que explicártelo. Los sujetos, Ganon, Ridley, Celos, Fawful y yo no fuimos escogidos al azar. Ganon, Celos y yo, somos los elegidos para revivir al árbol del mundo del caos, es decir el mundo de donde viene Cabecilla. Con el poder de Ganon, es decir la fuerza, el árbol recobraría las fuerzas para resurgir. Con mi poder, la inteligencia, el árbol no brotaría más que al lugar específico de manera estratégica para poder cubrir todo el planeta, y el poder de Celos, aunque no estoy muy seguro de qué es, serviría para hacer que el árbol no se marchitara, manteniéndolo sano para siempre, debido a que crecería con un ambiente que no podría soportar su sistema. Ridley y Fawful serían la motivación de Ganon y Celos para utilizar ese poder. Yo no necesito motivación, más que la de poder gobernar el mundo, claro al lado de Cabecilla, y asumo que junto a ti también ya también tienes parte del crédito.